Amables televidentes de TV San Jorge, bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en profundidad, como de costumbre, en la producción propia del canal comunitario TV San Jorge. Hoy queremos seguir discutiendo el tema educativo, toda vez que prosigue la normalidad académica en las instituciones educativas de orden público a nivel nacional. Aquí en el municipio se ha venido adelantando una serie de protestas, de manifestaciones, de congregaciones por parte del magisterio, igualmente algunos padres de familia y estudiantes, para hacerse sentir frente a esta situación de crisis que vive la educación en Colombia. Hay una serie de discusiones, de conversaciones con el gobierno nacional, pero aún no hay luz verde frente a esta situación, por lo que los estudiantes todavía se quedan en casa y no están acudiendo a las aulas escolares. Y queremos también enfocar este espacio en profundidad con la educación rural, con la educación de nuestros municipios, de la provincia y sur del Cesar, entendiendo que el papel que cumple allí el docente es doblemente complejo, porque las condiciones sociales, económicas, políticas de orden público son agudas en algunas regiones de esta parte del país. Hemos invitado entonces a varios educadores que están allí al lado de la zona deprimida, del área deprimida de la región, de Ábrego, de Capitán Largo, de González, de Carrizal, invitados de Rey de Oro también, invitados esta tarde aquí en profundidad. Saludamos en primera instancia al presidente de la subdirectiva ASINOR de Ábrego, Yesid Castilla Pacheco. Está con nosotros aquí en profundidad. Le decimos muy buenas tardes, profesor Yesid, y muchas gracias por atender la invitación. Muy buenas tardes. La verdad, agradecer a TV San Jorge que nos ofrezca esta oportunidad de expresar a toda la teleaudiencia de este prestigioso medio la oportunidad de poder desmentir toda esa cantidad de barbasadas que ha dicho el presidente de la República y su señora ministra Gina Parodi. Queremos que los padres de familia, las comunidades educativas conozcan la verdad de este paro nacional indefinido en el que estamos enfocados en este momento. Profesor Yesid, uno ve las imágenes en Bogotá, grandes concentraciones, ve las imágenes en las grandes capitales. Aquí en Ocaña hay una parálisis total de la educación pública. En Ábrego igualmente hay parálisis total. La verdad que para mí, desde que estoy al frente de la subdirectiva, ha sido muy satisfactorio contar con el apoyo convencido y decidido de cada uno de los 250 docentes a los que represento, porque la verdad ha sido unánime la participación y todos entienden la importancia de este proceso que en el momento se adelanta. ¿Por qué no ha tenido aún luz verde la negociación con el gobierno nacional? Nosotros sabíamos desde un comienzo que la pelea no iba a ser fácil. Y al igual que lo que le he expresado a mis compañeros, eso es como cuando estamos enamorados y la mujer se hace difícil, la contienda se hace más agradable de esa manera. Le podemos demostrar a todo el pueblo colombiano la realidad que se está viviendo frente al proceso educativo. Es la oportunidad para que nosotros expresemos a ciencia cierta todo ese marginamiento que tiene la educación en el país y que por eso se genera el producto de estar internacionalmente en el último lugar, consecuencia de la no participación y compromiso del Estado colombiano. ¿Es maltratado? O sea, ¿es mal pagado? ¿No corresponde a una profesión digna ser educador, profesor? Nosotros realmente nos preparamos a mucha conciencia y en donde quiera que se haga una consulta sobre por qué somos docentes, hablamos de vocación, hablamos de que quisimos prepararnos para educar, para formar, para contribuir a forjar una sociedad mucho mejor. Nosotros nos sentimos realmente orgullosos de estar gestando principios en nuestros jóvenes, en nuestros niños, de estar gestando actividades que realmente conlleven a forjar esa Colombia de paz, esa Colombia de progreso, esa Colombia educada, esa Colombia que realmente en algún momento tiene que salir del subdesarrollo y mostrar esa política de cambio que necesitamos todos los colombianos. ¿Qué tan difícil es educar en el municipio de Ábrego? La verdad que por suerte de la vida estoy en un municipio donde realmente en los últimos años se ha generado un cambio muy positivo
de cultura, donde los niños realmente entienden e interpretan la labor del docente. Y en estos momentos podemos decir que realizamos un trabajo a mucha satisfacción. No tenemos las mejores instituciones, ni contamos con los elementos indispensables para ser excelentes, pero lo podemos hacer con mucho agrado por el alto respeto que nos tiene la comunidad y sobre todo cada uno de los estudiantes. Uno dice a veces que no toda la población juvenil, infantil, está en las aulas escolares. Allá en el municipio de Ábrego, la situación, ¿cómo se encuentra? Hay bastante deserción, hay una población importante que no está acudiendo a las aulas, y si no acuden, ¿por qué razón? Muy importante esa pregunta porque precisamente esta mañana salimos en movilización y una de las actitudes que tomamos fue la de reclamar frente a la alcaldía el hecho de que no tengamos líderes serios y responsables, el hecho de que no contemos con un alcalde que realmente esté vinculado con un proceso de transformación social por medio de lo que más vale en cualquier ente territorial, que es la educación. Realmente son personas que se encasillan en mostrar monumentos de ladrillo, monumentos de cemento, y nosotros entendemos otra situación. La situación y el cambio es la educación, y a eso deben apuntarle los líderes políticos. Por eso esta mañana le exigimos no solamente al alcalde, sino a los concejales y a quienes hoy están haciendo carrera hacia la alcaldía, que realmente en su programa de gobierno y en estas actividades se vinculen a mostrar las necesidades que tiene el pueblo, sobre todo para ofrecerles el cambio que tiene que ser desde las bases educativas que en este momento maneja el país. El profesor Jesús Carrascal, que nos acompaña también esta tarde aquí en Profundidad, él trabaja desde hace mucho tiempo en Capitán Largo. Uno a veces piensa que trabajar en la zona rural de difícil acceso es bastante complejo, profesor Jesús, y que no es fácil adaptarse a esa área. Y uno creería también que usted permanentemente está pidiendo el traslado a una zona urbana. ¿Desde cuándo está trabajando usted en Capitán Largo? Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer al canal comunitario TV San Jorge por esta invitación. Primero, orgullosamente de ser maestro, de ser docente del municipio de Ábrego. Tengo 26 años de estar trabajando en el mismo centro educativo. La verdad es que nosotros, desafortunadamente, el sector rural nos encontramos aislados por parte del Estado. Un corregimiento tan hermoso como es Capitán Largo, uno observa que por parte del gobierno municipal, el departamental y nacional, hay un abandono total. A pesar de que somos una zona que es cercana tanto al municipio, al casco urbano de Ábrego, como al casco urbano de acá de Ocaña, pues es una zona bastante abandonada por el Estado. Nosotros allá tenemos algunas dificultades, sobre todo en la parte invernal. Cuando hay invierno, la zona, por ejemplo, las veredas que son más aisladas del centro o la sede central, por ejemplo, sedes como La Roja, Bellavista, Quebraditas, eso cuando llueve eso es intransitable. Primero porque no se le da mantenimiento. La ayuda del Estado... Los niños no llegan a la escuela. Cuando hay invierno es difícil de que los niños cumplan con esa tarea. Nosotros, por ejemplo, no tenemos en Capitán Largo un medio de transporte adecuado para llevar los niños al bachillerato. Toca llevarlos en unas camionetas que no reúnen las mínimas condiciones, digamos, del transporte. Se le exige que debe estar afiliada a una empresa legalmente constituida y eso no se ha podido. Y ahí la vida de los niños está en peligro ahí porque una camioneta de esas en tiempo de invierno es fácil que se voltee y puede ocasionar un accidente. Ya pasó un accidente ahí cerca de Redoro. Claro. Otra cosa, nosotros, por ejemplo, el colegio de Capitán Largo, que es un colegio que va hasta el grado 11, tenemos un convenio con el colegio Carlos Julio Torrado, que nos ha colaborado mucho el señor rector,
para poder graduar los estudiantes, porque el gobierno nacional, ellos siempre le dicen mentira a la gente. Cuando nosotros fundamos el colegio, nos prometieron que al año siguiente nos iban a dar la licencia de funcionamiento como un centro independiente. Resulta que no fue así. Llevamos ya 8 promociones de la media académica rural y hasta el momento el gobierno no nos ha dado la licencia para estar independientes. Nos toca que estar con la ayuda del Colegio Carlos Julio Torrado, que gracias a Dios ellos han sido muy dados a colaborarnos y así podemos graduar nosotros los estudiantes. Allá se trabajan los proyectos pedagógicos productivos, se trabaja lo que es el proyecto de 6º a 9º en lácteos y el de 10 a 11º lo trabajamos con lo que tiene que ser productos de aseo, como son desinfectantes, trabajamos champú, jabón. ¿Pero es educación media técnica? Es media académica rural, con énfasis en proyectos productivos pedagógicos. Capitán Largo. Capitán Largo, sí. ¿Pero reciben apoyo del Estado? El apoyo que recibimos del Estado es muy poco. Nosotros pues recibimos con lo que nos manda el gobierno nacional. Nosotros tenemos que manejar. Afortunadamente tenemos un director que es todo un señor muy correcto en su manejo económico de lo que tiene que ver con lo del colegio. Entonces ahí tratamos de manejar lo mejor posible los recursos, porque sinceramente lo que manda el gobierno no alcanza. Entonces a veces los alumnos tienen que también poner de su bolsillo. Entonces el cuento de que la educación es gratis, pues eso es totalmente falso, porque a veces nosotros como maestros tenemos que sacar también de nuestro propio bolsillo para poder contribuirle a los niños del sector rural para que ellos salgan adelante. Por ejemplo, si un niño quiere ir un niño a nivel departamental ganó un concurso de cuentos, tenía que ir a Bogotá, tocó los profesores financiar de plata de nosotros la ida a ellos. El gobierno lo invitó, pero no pagó, ¿sí? O sea, le tocó fue al profesorado y a los compañeros ayudar a ese niño para que fuera a exponer allá su cuento. Dentro de las exigencias que hace FECODE por estos días con el gobierno nacional, ¿está eso, por ejemplo, que se aumente el rubro de inversión en la educación rural en este caso? Sí, en cuanto a las peticiones que tiene nuestra Federación de Educadores, esa es una. Ayer, en lo que yo veía en el Plan Nacional de Desarrollo, hay una gran falla ahí, porque se necesitaba una inversión de por lo menos un 80% en cuanto a las construcciones y mejoramiento de sedes rurales. Resulta que el gobierno apenas va a hacer el 20%, ¿sí? Es la información que daba ahí el mismo Congreso. Entonces me parece que... En 4 años. En 4 años. Entonces me parece que ahí sí está mal el presidente Santos, porque si él quiere que nosotros mejoremos la calidad de educación en el sector rural, tiene que aportar más. Tiene que aportar más en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la TIC, con la tecnología. Nosotros tenemos un problema allá en Capitán Largo. Tanto las sedes como la sede central no funciona el internet. ¿Reciben una llamada telefónica? Casi siempre se cortan. Casi siempre se corta. Yo creo que es porque como ahí por los lados hay montañas, pero allá yo creo que ahí lo que hay que colocar es como una antena, algo especial para poder... Profesor Jesús, pero ¿a usted le gusta, pese a esas condiciones, trabajar en la zona rural? Mire, yo soy feliz trabajando con niños campesinos. Creo que es yo he trabajado en lo urbano también, y la mejor experiencia de mi vida la he tenido en el campo, los días más felices de mi vida como educador. ¿Usted vive aquí en Ocaña? Yo vivo aquí en Ocaña, ¿A qué hora claro. se va? Yo me levanto a las 4:30, me estoy yendo antes de las 6, para estar allá antes de las 7. Antes de las 7. ¿Y usted tiene un solo curso o tiene un bachillerato? ¿Cómo es la cosa? Vea, yo fui uno de los que jaloné el grado 10 y 11 en Capitán Largo, porque eso es obra de los propios maestros,
pero yo me quedé en la sede en la cual trabajo. Yo soy maestro multigrado. El maestro multigrado es el maestro que hace trabajo de 6 maestros, porque trabaja uno con transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Y papá? Y a la vez me toca a mí actuar como padre de los niños. Uno en el sector rural pues tiene una ventaja, muchos niños son ahijados de uno, porque el padre de familia, lo que decía el profesor aquí, ya sí, que pues le tiene mucho respeto al maestro y ven con buenos ojos que el maestro sea el padrino del niño, de bautizo, y entonces yo terminé dictándole clases a muchos ahijados míos. Y no le dicen profesor, sino le dicen padrino. Me dicen padrino y hay un respeto grande hacia el profesor. Los niños son muy colaboradores, los padres de familia son muy agradecidos. Eso sí tiene el padre. ¿Usted cree, profesor Jesús, usted cree que esto lo sabe la ministra de Educación? O sea, ¿sabe el papel que juega un maestro en el área rural de Colombia? Vea, yo hablaba hace 20 días con una delegada del Ministerio de Educación que la recogía me tocó llevar el carro y traerla yo porque no tenía ella quien o sea, no había un medio para traerla. Entonces yo le hice el favor. Y ella, cuando vio el trabajo de nosotros, ella pensaba que yo dictaba era un solo grado. Entonces, ¿cómo así? Y no, yo dicto a 6 grados. Yo trabajo, oriento niños con 6, preescolar, y esos niños primero y preescolar requieren más atención. Totalmente. El maestro multigrado no puede estar sentado. O sea, según eso allá se necesita otro profesor. Si fuera, honestamente, yo manejo 23 alumnos, debería haber otro profesor. Es lo lógico que lo debe haber para preescolar y primero, por lo menos. Claro, sí, es un tratamiento especial. porque ellos merecen un tratamiento especial, merecen que el profesor te dé tiempo completo con ellos, y no como hacemos nosotros, porque nosotros tenemos que distribuir la hora de 60 minutos para todos los 6 grupos. Bueno, eso, o sea, en esas condiciones, hablar de calidad sí se pone en tela de juicio. Mire, uno hace un esfuerzo grande con los niños. Uno busca, yo digo que en Colombia ningún maestro quiere que los alumnos sean malos estudiantes, ningún maestro quiere que la educación sea mediocre, porque nosotros nos hemos preparado, en el colegio donde yo trabajo, todos los maestros ya son especializados en varias ramas de la educación. ¿Quién le pagó la especialización? Con nuestro propio bolsillo. Bueno, listo. Yo quiero dejar con usted en ese sentido porque el profesor Oscar también está acompañándonos aquí en profundidad. Usted trabaja en Carrizal, área rural del municipio de Ocaña, ¿cierto? Sí, cerca al Danubio, Oscar. Sí. Vía Pueblo Nuevo o corregimiento de Pueblo Nuevo. Corregimiento de Carrizal, Venadillo. Venadillo. Sí, muy buenas tardes, Giovanni, y agradecerle esta oportunidad a TV San Jorge, que nos da la oportunidad de que el sector rural se pronuncie frente a la problemática que está atravesando la educación pública aquí en Colombia. Hay que hacer un recordatorio, Giovanni, que el Estado siempre ha abandonado el sector rural por muchos años. Esto se dio desde cuando el paro del nororiente fue que empezaron las comunidades campesinas a exigir un derecho que tenían los niños de Colombia. Y en el año 85, cuando se formó o se organizó ese paro nororiental, fue donde empezaron por primera vez a tenerle como un sentido de cumplirle a las comunidades rurales el nombramiento de docentes. Y ahí fue cuando se empezó la contratación de maestros a las zonas más apartadas de Ocaña y sus comunidades rurales. Y vemos que todavía el Estado ha tenido un abandono completo a las comunidades rurales, porque es imposible de que hoy en día hay instituciones educativas que no tienen legalizados los terrenos, hay sedes educativas que no tienen agua potable, o sea, ahí no puede haber calidad educativa. ¿Cómo es posible que no hayan unidades sanitarias para los niños? Tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en el monte. ¿Existen escuelas así en esas condiciones? En este momento existen varias instituciones, en el centro educativo, que son 19, hay 7 escuelas en esas condiciones, sin agua potable. No hay baño. No hay baño, no hay unidades sanitarias. Proyectos se presentan, porque uno como docente rural... ¿Eso es competencia de quién? ¿Del Estado? ¿Representado en el municipio, departamento? ¿Nosotros no somos certificados? Esa es competencia del Estado, pero sabemos también que hay unos recursos
que llegan a los municipios para inversión en educación, Pero no son suficientes. pero no son suficientes. Y desafortunadamente uno se da cuenta que las inversiones no son las mejores cuando llegan, porque tenemos un ejemplo muy palpable aquí en Ocaña. ¿Cómo es posible que una sede rural se inviertan 88 millones de pesos y para construir 2 salones en una sede rural? O sea, vemos que los recursos no se invierten como se deben invertir. Yo he sido muy crítico a veces de las administraciones municipales, he presentado hasta demandas, denuncias, porque los recursos no han sido los mejores. O sea, además del olvido, también la corrupción o la malversación de fondos o Sí, porque es que a veces, desaprovechamiento de los recursos. tienen al sector rural como el patio trasero de las administraciones, y eso es complicado. Por eso nosotros a veces los maestros rurales nos convertimos como los líderes de las comunidades, nos convertimos como presidentes de juntas de acciones comunales a gestionar proyectos, porque nos toca hacer esa gestión, porque vemos que el abandono Sí, es que el Estado colombiano o la ministra de Educación, el gobierno nacional hablan mucho de que hoy en día la educación es gratis. O sea, los campesinos que llegan a las escuelas lo hacen en buenas condiciones, óptimas condiciones. Usted me está diciendo que no. No, Giovanni, o sea, el sector rural, la verdad que pasa por unos momentos muy críticos. Es que el campesino de nuestra provincia es muy pobre. Es muy pobre. Y no tiene... ¿Usted cuántos estudiantes tiene? Yo tengo 12 estudiantes. 12. 12, 12, en Carrizal. en Carrizal. ¿De dónde son esos muchachos? Bueno, esos niños son de ahí, de la comunidad. Pero pueden llegar niños de otras zonas. No, desafortunadamente no, porque es que esa zona es muy alejada. Las escuelas que están a 1 hora, hora y media, los niños, hay unos que caminan hora y media ¿Para llegar poder a llegar a la escuela. O sea, esa es la pregunta. O sea, ¿cuánto dura un niño para llegar a su escuela? De hora a hora y media, el que vive No más hay lejos. transporte. No hay transporte. Llegan a pie. Llegan a pie. Inclusive uno como maestro les presta, los recoge en una moto, los recoge, los lleva, porque uno es el amor por la profesión, por la vocación de recogerlos y llevarlos a la... Bueno, ¿ese niño tiene desayuno? No, Giovanni, la verdad que eso es un desastre. La alimentación escolar, eso es un negocio, una corrupción que se ha prestado al gobierno y esos contratos de concesión que le dan a los operadores. Sí, pero hay alimentación gratis. O sea, el gobierno dice que hay alimentación gratis. Hay desayunos y hay almuerzos. Pero es que eso no son almuerzos, Giovanni, porque un desayuno no puede ser un pan con un huevo todos los días, porque eso no es una nutrición balanceada para un niño que se está desarrollando. Y eso es lo que está brindando hoy en día los operadores privados de la alimentación. Y eso es desafortunadamente... O sea, la plata se queda a mitad de camino. La plata se queda en los intermediarios, desafortunadamente es así. ¿Y hay denuncias? Hemos ¿Quién presentado- recibe eso? O sea, Eso- ¿quién recibe, por ejemplo, los comestibles, los alimentos para la semana? ¿El profesor? Nosotros a veces los maestros rurales nos convertimos también en cargar todo eso, el mercado, irlo a recoger, entregárselo de pronto a la persona que en la comunidad se ha prestado para colaborar con eso, porque es más por un servicio, y hacemos esa labor. ¿Quién los procesa? Los procesa de pronto una señora, una madre de familia. ¿Quién le paga? Ese es el otro problema, porque es que a veces con los recursos que estaban dando, o sea, no se justificaba pagar 200 o 300 pesos porque lo que daban era un pan de 200 y un bocadillo de 100 pesos. Entonces a veces era mejor que el padre de familia le comprara sus oncecitas o le echara la aguapanela como en el campo acostumbran, echarle aguapanela y un pedacito de arepa ese hasta para las 11, porque así lo hacen en el sector rural. Porque es que la verdad que es el abandono total que... Entonces el docente se dobla allí, en responsabilidad. En responsabilidad nos toca que asumir muchos papeles de cumplir con la parte pedagógica, cumplir con la parte social y todo lo que tiene que ver con proyectos de la misma comunidad. ¿Hay computadores para los niños? Giovanni, en eso hay sedes que nos han dotado computadores para educar. Los primeros fueron regulares, después nos dieron unos portátiles, pero la inseguridad. Ese es el otro problema, la inseguridad que ha habido en el sector rural. Muchas sedes la han desocupado. Se han robado sus computadores, haciéndole un daño pues, grande a los niños, porque prácticamente ellos tienen ese derecho también de compartir las nuevas tecnologías. Hoy en Noticias RCN se mostraba allí una figura que por qué protestaban los docentes, pero también porque había ese vacío de que los estudiantes no estuvieran en las clases y como que estaban promocionando allí de que tenían que ir a clase los estudiantes. ¿Por qué los estudiantes campesinos, por ejemplo, en ese caso, o los padres de familia, por ejemplo, de Carrizal, no protestan frente a estas condiciones tan complejas en materia educativa? Bueno, Giovanni, pues
Es que a veces también para ellos, para el sector rural, es complicado. A veces Pero ellos sienten la Claro, problemática. ellos sienten la problemática porque ellos se dan cuenta de que los recursos de gratuidad que entregan para las sedes educativas, eso es insuficiente para cumplir cabalmente con una buena infraestructura, de una buena educación, con recursos didácticos, en fin, para los niños. Ellos sienten esa problemática. Profesor, pero cada 4 años llegan los políticos. Pues desafortunadamente, Giovanni, aquí en Ocaña tenemos ese problema que ellos se acuerdan es cada 4 años cuando hay campañas políticas. Y ahí sí se acuerdan del campesino, de irlo a saludar, pero nunca he visto yo un alcalde aquí que esté liderando procesos para mejorar la calidad educativa aquí en ¿El uniforme de los niños? Ve, Giovanni, nosotros en el centro, propiamente nosotros, Pueblo Nuevo como tal, nosotros sí nos hemos como gestionado con proyectos con muchas cooperativas. Crediservice nos ha colaborado mucho con los uniformes. Ahorita últimamente, hace 2 o 3 días, la cooperativa Cotrazacaritama nos acaba de entregar 210 uniformes escolares, sudadera y camibuzo, pantaloneta y un esqueletito. Es un aporte de la empresa. Son aportes de la empresa que ellos como cooperativa están obligados a retribuir las utilidades en el sector educativo. Entonces, Crediservice se ha vinculado con nosotros y las cooperativas. Pero el Estado no. El Estado no, nunca el Estado... Bueno, Oscar, cuando usted está en paro, ¿cierto? Sí, claro. Está en paro. Pero cuando usted paraliza las actividades, lo hace porque está trabajando en pésimas condiciones en su escuela Carrizal o porque está esperando que le aumenten su salario. No, Giovanni, nosotros, esa es la otra que hay que quitarle de la mente inclusive a muchos periodistas que están enfocando eso como si nosotros estuviéramos peleando por el estómago, por plata. Ese es un factor, pero es que nosotros, inclusive, deje cuenta que en el primer punto de la negociación de FECODE ha sido el Plan Nacional de Desarrollo, donde estamos peleando el preescolar que sea de 3 años. Mire que esa responsabilidad se la dejaron a las madres comunitarias. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir que muchos maestros que tienen las especializaciones en preescolar aquí en Urbano tengan esa responsabilidad y los niños se preparen porque la base de la educación está en el preescolar. O sea, que tenga 3 años un niño Claro. puede estar en la escuela. Porque es que esas responsabilidades están dando a las madres comunitarias con el respeto que ellas se merecen, pero ellas están para otra labor diferente y no para labor de formación. O sea, usted, la lucha suya es mucho más de lo que se está pidiendo en salario. No, sí. Es la condición educativa Es las propia de la condiciones zona como rural. está hoy en día el sector rural, el mismo sector urbano, en las condiciones como están las sedes educativas. Fíjense que para la implementación de la jornada única en el sector rural es casi que imposible, porque las condiciones que tienen las instituciones educativas rurales no se presta para nada de eso. ¿Ya? Profesor Luis, así. Sí. Profesor Luis Antonio Arenas viene de González, está trabajando en González de Ocaña, pero desde hace mucho tiempo trabaja en González. Igualmente trabajó en un municipio por allá en Santander, trabajó en Curumaní. Ha tenido una trayectoria importante y una experiencia igualmente allí acumulada de trabajar con zonas deprimidas, con áreas deprimidas, con población deprimida. Profesor Luis Antonio, ¿es doblemente el esfuerzo del educador frente a esto? Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Giovanni, muy buenas tardes. Y agradecimiento también al canal y un saludo aquí para mis compañeros de mesa. Me parece formidable la actividad que se está haciendo hoy e importante para el momento. Doblemente el trabajo, sí, he tenido la experiencia, por ejemplo, para no irnos tan lejos, me acuerdo ahorita de la comunidad de Curumaní, en esa época, año 95, 94, 93, 3 años que trabajé allí. En plena violencia. En plena violencia, época difícil, que después nos Pero fuimos antes había trabajado en Santander. que también estaba en la época incluso más dura, en la zona de Vélez, una zona de una violencia a alto nivel, ¿cierto? ¿A cuánto de Bucaramanga? En ese momento, por cuestión de la vía, era más o menos 9, 10 horas de recorrido de un bus. Ahora, pues ya como está mejor la vía, me han dicho los que todavía manejo alguna comunicación, que la distancia en cuestión de tiempo ha mejorado. Entonces, allí encuentra uno, lógicamente, pobreza de toda índole. Y ahora que encuentro la oportunidad de trabajar en González, pues no es la excepción. Una comunidad muy campesina, ¿cierto? Muy humilde. Nosotros en el colegio
quien nos nutre en estudiantes es los compañeros de las veredas, con el trabajo que ellos hacen, porque yo trabajo en el colegio, y hemos tenido la oportunidad de mirar la parte social que los muchachos en este momento, desde hace rato, viven en González. Y ahorita, precisamente con esta actividad que hay, con este paro indefinido que FECODE ¿cierto? Nos ha puesto en la pelea por la negligencia del gobierno, porque hubo tiempo suficiente para negociar, pero siempre tuvo pretextos para ir alargando hasta este momento. Entonces, hemos visto en ellos, en la comunidad, que falta mucha presencia del Estado, una pobreza que uno no se imagina. Ahora, cuando recogimos las firmas, tuvimos un contacto directo con la gente, veíamos las casas donde difícilmente yo creo que encuentra uno agua. Y sabe que González es una comunidad que no tiene agua potable, ¿cierto? Es una comunidad que no desarrolla economía. ¿Pero hay planta de tratamiento? No, nada, de ninguna manera. Entonces, son municipios que el Estado tiene allí olvidados en todo sentido, y la educación no es la excepción. Este paro que en este momento se está viviendo tiene unas connotaciones inmensas. Bueno, fijarnos nosotros en esto, porque estoy seguro que la ministra no sabe de que en González dónde está situado y qué problemas podemos tener. El gobierno dispara algunas propuestas, como entregar computadores, entregar tabletas, y eso se queda en eso, en solamente entregar esos materiales, porque si vamos a lo que es las señales de internet, no funcionan para poner 10 aparatos estos en línea. Y ellos incluso lo entregan con un compromiso: estamos entregando esto y es para que mejoren las pruebas de estado, para que mejoren las pruebas IFE. Colocan esas condiciones porque así lo han hecho, y vamos a mirar que eso solo no mejora la calidad, no mejora, no digamos ahí la calidad, sino el resultado, porque el gobierno es de resultados, ellos miran son los resultados. Sí, usted es presidente de un gremio sindical ahí en González. ¿Usted considera que, o sea, que Colombia tiene, o González tiene, bueno, no detallemos, pero sí tenemos buenos docentes? Porque esta mañana, por ejemplo, en medio de comunicación radial decían que por qué no se dejaban evaluar los docentes. Bueno, yo digo que si un mandatario no cree en los maestros, pues es muy difícil que realmente desarrolle con ellos un proyecto de una educación de calidad. Porque en este momento los maestros es un grupo que se han preparado por su cuenta, el Estado no lo ha hecho. Nosotros hemos estudiado en las universidades que el mismo Estado califica, por lo tanto certifican en nosotros un título. Entonces tienen un afán, le da una confianza. Claro, una confianza. Y el Estado entonces se preocupa por evaluarnos, pero ellos mezclan unas cosas de evaluación, porque eso también es diferente, porque en la Ley General de Educación está la evaluación. Está allí. Es más, FECODE siempre ha dicho, la evaluación diagnóstica nosotros la aceptamos, pero ahorita la ministra, para desinformar, habla de esto como si fuera la misma evaluación. No, viene la evaluación de competencias, la del 1278, que es una evaluación netamente económica. Es sencillamente para impedir que los compañeros del 1278 puedan escalafonarse en un grado que le dé un mejor ingreso. No nos olvidemos que la primera categoría, la 1A, el sueldo está en 1.100.000. Bueno, dígame usted la verdad, usted es matemático, profesor Luis Antonio. Sí, señor. La pregunta que no ha podido responder la ministra, porque esta mañana también se le hicieron otra vez, a la ministra de Educación: ¿cuál es el promedio de ingreso salarial del magisterio colombiano? Pues para sacar esos promedios yo lo haría... Porque hay dos decretos. Sí, hay dos decretos. Pues tendría uno que fácilmente, pues tendría que tener la información de ministerio, es coger lo que vale la nómina, ¿cierto? Que fue donde se confundió la ministra. Lo que vale la nómina, dividirla entre el número de maestros, y ahí nos daría. Eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? ¿Pero usted tiene el dato aproximado? No tengo así un dato. ¿Tiene algún dato aproximado? 1.300.000. para el 278. Sí, para el 278. ¿Y para el 2277? ¿Por qué pueden coger? 1.600.000. O sea, no superan los 2 millones de pesos. Sí. ¿Por qué? Porque es que el mayor número de maestros en el 1278 está entre la categoría 1A y la 2A. ¿1A cuánto gana? 1A, 1.100.000. 1.100.000. ¿Con un título universitario? Con un título, no, ese es normalista. Normalista. El 2A sí es licenciado. Entonces, del 1A al 2A, que son dos niveles, pero... O sea, yo soy licenciado, ¿cuánto me gano? Con la categoría 278. Gana está en 1.300.000 y fracción. Sí, la gran pregunta es, si uno es abogado, en un sueldo, en una
en un cargo de administración pública no se va a ganar 1.300.000. No. Es la Ninguna manera. brecha que hay. Claro, es una brecha grandísima. Entonces ahí queda un promedio, sacándolo bien, ¿cierto? Porque ahí es el problema del promedio, porque sacándolo bien, como dice el profe, debe estar entre 1.300.000, 1.400.000, el promedio, porque ahí está el mayor grueso de los maestros del 1278. Pero uno podría pensar que ahora se está pidiendo todo porque se dejó de pedir en años anteriores, entonces ahora el gobierno está mirando, bueno, aquí yo no les puedo dar todo porque en años anteriores ustedes no exigieron como lo están haciendo ahora, entonces hay que esperar un poquito más de tiempo para darles todo. Pues algo de eso, los defensores del gobierno dicen que el gobierno se ha comportado muy bien con nosotros, ¿cierto? Hablan del estudiante Espilo, habla de maestros también, que ahora viene otra historia con favorecer a algunos maestros con algunas becas. Pero en la época de Samper tuvimos una pelea también dura, en la época de Samper, y ganamos ahí nos ganamos una bonificación significativa. Pero decir que ahorita que le estamos exigiendo todo a un solo gobierno, creo que hay un problema. Resulta que todo está centrado en lo económico, porque si nos vamos para jornada única, tiene que ver con lo económico, porque se necesita infraestructura, se necesita nombramiento de maestros, no los tercerizados, sino nombramiento de maestros. Es decir, si vamos a hablar de ascensos, es plata. Si vamos a hablar de mejorar el nivel salarial de los maestros en general, es plata. Entonces todo es plata. Entonces, por eso el gobierno está duro en ese sentido. Además que detrás del gobierno hay unas exigencias internacionales, ¿cierto? Y esas exigencias internacionales ellos las defienden con todo. Y mire que el punto se ha centrado en dos ahorita, están 2 puntos, incluso el presidente, lo único 2 que mencionó, no habló de salud, no habló de las deudas que tiene con el magisterio, no habló de jornada única, no habló de lo que los compañeros estaban hablando, de los 3 grados de preescolar, no habla absolutamente de eso. ¿De qué está hablando? De la evaluación, pero la evaluación suelta la información, no es precisa como la suelta, sino que para que la opinión pública dice que nosotros los maestros nos negamos a ser evaluados, la deja en ese sentido. Y la otra que 12 puntos y dice que vamos a ganar 3 veces más lo que cualquier empleado estatal iría a ganar en aumento. O sea, maneja una información peligrosa y ahí yo creo que el medio de comunicación es importante para que la gente entienda que ahí le están mintiendo al pueblo. El pueblo debe unirse con nosotros en este sentido porque esto es una pelea de todos, porque de alguna manera no es del magisterio nada más, porque estamos defendiendo una cosa que es fundamental, la educación pública. Eso es el punto fuerte que tenemos en eso. Al defender todos estos aspectos estamos viendo es la educación pública, no solamente un salario para nosotros. Mire que ya empiezan con una propuesta del 28 puntos y ya va en 16. Y el gobierno se ha plantado en 12 con algunas exigencias particulares. Entonces quiere decir que la voluntad de la federación es más que notoria, pero el gobierno se ha parqueado en que es de 12. Sí, yo quiero hacer un sondeo en este momento para que igualmente la ciudadanía nos entregue su valoración sobre lo que es ejercitar desde la pedagogía en los municipios y en la zona rural. Veamos entonces. Para el programa En Profundidad del día de hoy, Giovanni, le preguntamos a los docentes qué concepto tiene de la educación rural. Veamos sus respuestas. Lo que yo le puedo decir de la educación rural, el nivel es casi que igual a la educación de los municipios, de los departamentos, porque el sistema educativo es uno solo. El sistema educativo tiene el engranaje de la educación pública, así como lo manejamos nosotros aquí en lo urbano, lo mismo los compañeros docentes manejan el mismo sistema en lo rural. Yo tengo experiencia en eso, trabajé 2 años en lo rural, por eso me atrevo a dar este concepto. La educación rural en sí, pésima. Pésima por las condiciones en que el docente labora, el desplazamiento de los docentes que nos tocaba que caminar 6 horas, 8 horas, docentes que les tocó, profesoras, parir ahí en las escuelas porque no teníamos tiempo para sacarlas, las condiciones precarias, condiciones de pobreza,
estudiantes que se van sin desayuno y nosotros teníamos que darles el desayuno a nosotros. Después vino la reforma, la educación con los comedores infantiles, entonces se les garantizaba el almuerzo, se les garantizaba muchas veces el almuerzo. Pero en sí las condiciones de esas poblaciones rurales son precarias. Hay una injusticia social berraco, una pobreza berracamente vista. La educación rural básicamente es una educación que debe estar unida a la flexibilidad, porque el estudiante que llega a nuestra escuela es un estudiante que camina durante 2 o 3 horas. Es un estudiante que atraviesa un río para poder llegar al colegio, es un estudiante que es de escasos recursos, viene sin desayuno a recibir sus clases. Entonces la educación en la parte rural es una educación que debe estar unida a la necesidad social del estudiante, al entorno del estudiante, todo el tiempo debe estar contextualizada con la situación que vive el estudiante realmente. Bueno, la educación en la parte rural está un poco descuidada, ¿no?, por parte de los entes encargados de tanto de la parte económica como de la parte logística, locativa, ¿no? No cuentan con laboratorios, baterías sanitarias, aulas adecuadas para el estudio, el libre desempeño de los estudiantes. El currículo también debe ser un currículo flexible, donde los programas se adapten de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, ¿no?, por las dificultades que ellos asumen, ¿no?, en cuanto a distancias, en cuanto a tareas. Algunos lugares no cuentan con luz eléctrica, entonces son uno de los problemas que están afrontando. Luego viene la parte de salud, que también es grave en este sentido, ¿no? Y los profesores que están ahí pues merecerían una mejor remuneración, ¿no?, en cuanto a los que estamos en la parte citadina. Lo están diciendo allí los docentes, profesor Luis Antonio Arenas. ¿Por qué tanto garrote para el magisterio, teniendo en cuenta que se está trabajando en esas condiciones, por ejemplo, ustedes en los municipios, en el área rural? ¿Por qué tanto garrote? Yo pienso que el gobierno se ha encargado de eso, ha hecho el trabajo bien hecho para responsabilizarnos a nosotros como los únicos de los cuales va a depender la calidad educativa. Y eso ya lo ha manifestado fuertemente. Entonces, en ese sentido, si nos deja a nosotros como responsables de todo, responsables de lo que tiene que ser responsable el Estado, pues difícilmente nosotros vamos a obtener buenos resultados con los muchachos que tenemos. El gobierno nos la pone difícil. Entonces, de ahí nace uno de los puntos fuertes en la pelea contra el gobierno, la política educativa. Es que en la política educativa que maneja el gobierno es sencillamente poner en nuestros hombros a nuestros estudiantes para que nosotros los saquemos adelante con lo que nos están dando en este momento. No quieren apuntarle un peso más a esto. Sí. Muchas gracias, profesor Arenas. Gracias a usted, muy amable. Yo. Porque tenemos otro invitado, queremos igualmente también entregar un siguiente sondeo sobre esta naturaleza que estamos trabajando aquí en profundidad, que tiene que ver también con la educación municipal. Veamos. ¿Qué concepto tiene de la educación en los municipios? Veamos las respuestas de los docentes. Bueno, hablar de la educación en los municipios no es una forma muy sencilla de hacerlo, excepto si hablamos desde las diferentes necesidades que se tienen en el sector. O sea, los municipios y las pequeñas ciudades como Ocaña tienen problemáticas muy similares que son generadas desde políticas netamente gubernamentales y sus enfoques económicos. Básicamente se quiere hacer ver en el país que la educación es un pilar muy importante del desarrollo social, pero no tiene el músculo económico para solventarlo. Se quiere hablar de Colombia, la más educada de Latinoamérica, sin los recursos suficientes y sin abordar aquellos elementos que hacen importante el desarrollo educativo. Hablar de recursos de aprendizaje, de laboratorios, de aulas, de
tiendas escolares, de hablar de restaurantes escolares, de un servicio de salud, etcétera, etcétera, de confort y que realmente merezcan los estudiantes sin tener los recursos, pues habla a grosso modo de efectivamente de las políticas neoliberales que el gobierno nacional en su política económica está implementando a lo largo y ancho de las instituciones educativas. Se quiere ser democrático con la pobreza, entonces han democratizado la pobreza, han logrado que las instituciones de las veredas, de los corregimientos, adolezcan de todo tipo de recursos, salones, pupitres, el mismo recurso humano. La capacitación y la formación de los docentes, que es una necesidad imperante del proceso y del sistema educativo, es cada vez más lejana y tienen que asumirla los mismos docentes. Entonces, ante un panorama como este, hablar de la situación de la educación en los municipios, en los corregimientos, pues es lamentable que tengamos que decir que el balance es bastante negativo y que el panorama es bastante gris. Bueno, yo creo que los alcaldes de los municipios hacen grandes esfuerzos por mantener el apoyo a la educación en sus regiones. Ocaña es uno de los municipios que es poco privilegiado en esto, dado las circunstancias que maneja la alcaldía. Los aportes son muy pocos y por ende las circunstancias se ven reflejadas en la educación. Necesitamos más apoyo de la alcaldía para poder seguir adelante. Precisamente hoy el paro que se está liderando es una de las consecuencias que tenemos que ver con esto. Yo sí quiero invitar a toda la provincia que nos apoye y a que de una vez por todas se mejore la educación en Colombia, empezando por el municipio de Ocaña. Pues la educación en los municipios es buena, lo que pasa es que no deja de haber lunares y entonces los muchachos están encausados es por lo que es meramente informal, lo que no deja con el tiempo que ellos progresen. Entonces un muchacho, por ejemplo, de provincia, se va para una ciudad como Bogotá y está en desventaja porque los otros sí saben cómo es el cuento. Entonces ellos están enfocados en temas científicos, en temas históricos, en temas culturales, y los muchachos de provincia están en desventaja en ese campo. Yo diría que es fundamental también ayudar a los muchachos para que se encarreten con la lectura. Es fundamental, un muchacho que lee lleva ventajas y nosotros en las aulas escolares hemos identificado cuál es el muchacho que es más aventajado porque también tiene el prerequisito de la casa. Son hijos de papás que cogen un periódico, que se pulen, que leen, pero cuando no cuentan, no están rodeados de ese ambiente, se pierde mucho la esencia, ¿no? La mística de la educación. Entonces un muchacho que tenga ciertas posibilidades, y nosotros también los educadores tenemos en gran parte esa responsabilidad de hacerlos como adquirir el afecto, ¿sí? Por la preparación, porque ellos lean, porque ellos se instruyan, porque ellos se visualicen al cabo de algunos años y realmente es eso lo que hace falta. Bueno, profesor Yesid, usted que es del municipio de Ábrego, pues lo ve muy bien allí, también hay opinión favorable del esfuerzo que se hace desde la educación regional, municipal, el caso por ejemplo de Ábrego, de esos esfuerzos que se hacen. Pero eso en Bogotá tampoco lo valoran, ¿o sí? No, mire, para mí es muy importante que nosotros manejemos la situación que se viene dando y el por qué nosotros entramos en este cese de actividades. Porque precisamente lo que pretendemos nosotros es aclararle a la opinión pública la realidad con la mayor objetividad posible, porque es que los medios de comunicación siempre han gestado la propuesta desde el punto de vista del salario. Nosotros realmente tenemos que hacerle entender a la comunidad, a los estudiantes, a los padres de familia, a todos los que son partícipes del proceso de formación educativa, que nosotros no estamos pidiendo aumento salarial, que nosotros estamos pidiendo nivelación salarial, que es una cosa muy distinta.
y que la nivelación salarial no tiene absolutamente ni siquiera un 10% de fortaleza contra lo que son las otras exigencias que tenemos en el pliego de peticiones. El gobierno pretendió en primera instancia ofrecer un 12% para que se levantara el paro, sin que se pudiera negociar lo que tiene que ver con la salud, sin que se negociara lo que tiene que ver con la evaluación docente, desde el aspecto de la forma como ellos lo han venido enfocando, que lo están haciendo basados en un presupuesto, basados en lo que tienen, y los demás docentes nunca se enteran del por qué no pasaron de una evaluación. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo con muchísima claridad. Cuando nosotros le hacemos una evaluación a un estudiante, el estudiante nos pide la evaluación y nos dice, profesor, ¿en qué quedé mal? Y nosotros tenemos la obligación de decirle, fue acá donde usted tuvo el problema. El Ministerio de Educación nunca le ha mostrado a los compañeros del 1278 por qué quedaron mal, por qué los resultados. ¿Por qué? Porque están ceñidos por un presupuesto que es lo que a ellos les interesa. Y precisamente esa estrategia y esa pedagogía es la que ellos quieren seguir utilizando para seguir manejando un presupuesto que a ellos les convenga desde todo punto de vista. Estamos disponibles a la evaluación, siempre lo hemos dicho. Personalmente a mí me gustaría muchísimo ser evaluado, porque yo soy de las personas y de los profesores que digo que yo necesito saber a ciencia cierta si estoy capacitado para realizar una función tan importante como es la responsabilidad de educar o no, pero con esos criterios, que a nosotros nos digan que el diseño realmente está estipulado con unas condiciones muy definidas que nosotros podamos observar y al cual se le pueda hacer un seguimiento. Los compañeros del 1278, y esta lucha generalmente es para que exista el Estatuto Único Docente. Es el único país del mundo con 2 estatutos, en donde la equidad no se deja ver por ninguna parte, porque ¿cómo es posible que unos compañeros que trabajan con los mismos estudiantes, en las mismas estudiantes, ganen la mitad de lo que ganan los otros, aún siendo ingenieros, siendo abogados, siendo personas de un alto perfil profesional? Entonces la verdad que podría seguir mencionando muchísimos otros aspectos, pero respondo a su pregunta porque me interesaba mucho este punto. Desde Bogotá, la realidad que se le muestra al país por parte del Ministerio y del gobierno del presidente Juan Manuel Santos no dice absolutamente nada sobre lo que usted nos está enfocando en estos momentos. Perfecto. Yo quiero dejar en la parte final al profesor Emilio Herrera porque él tiene también una serie de conceptos, pero antes yo quiero rápidamente, profesor Jesús, que usted me diga algo. ¿El docente educa o el docente cuida a los niños en las escuelas? Porque ese ha sido como el mensaje que se ha venido entregando en los últimos días. Hay una equivocación de los padres de familia cuando pretenden de que nosotros seamos los que tengamos que cuidar a los niños. Esa no es la labor del docente. La labor del docente es orientar a nuestros educandos, ayudarlos a que ellos puedan formarse tanto académicamente como también en la parte ética y moral. Eso lo hacemos, creo yo, que todos los maestros del país, porque nosotros queremos lo mejor para nuestros estudiantes, queremos que ellos salgan adelante. Y más los maestros del sector rural, que hacemos las dos cosas. Muchas veces nos toca servir de padre de familia también con ellos. A mí me tocó un caso, había un padre de familia que vivía en Cartagena, que trabajaba allá, y el niño estudiaba en el colegio, y a mí me tocó que servirle de acudiente para que el niño tuviera quien respondiera por él. Entonces me tocó hacerle a mí el favor, y con gusto se lo hace uno, porque uno sabe las necesidades que tienen los padres de familia, que por falta de trabajo en la misma comunidad donde viven, les toca irse a otros lugares para poder traerle sustento a sus hijos. Sí, es un problema socioeconómico y cultural, bueno, socioeconómico y político, que el Estado intenta recargárselo al docente, profesor Oscar. Sí, la verdad que a nosotros nos han recargado esa cantidad de responsabilidades, que nuestra labor es prácticamente pedagógica y nos asumen otras responsabilidades que no nos competen, pero nosotros por vocación y por el don del servicio lo hacemos con amor, por amor a la profesión. ¿Eso se aprecia? O sea, usted dice que eso se valora. ¿Quién valora eso? No, eso prácticamente eso se queda con uno.
porque prácticamente el padre de familia del sector rural valora mucho el trabajo que uno hace. El padre del sector rural, por eso uno aprecia mucho la parte rural. El campesino es muy apreciado y uno adora esa labor porque ellos son muy agradecidos. Ellos son muy agradecidos con la labor que uno hace, por el trabajo que uno hace con los niños y por esos proyectos que uno encamina frente a eso. Yo le digo un ejemplo, mire, en nuestra comunidad nosotros estamos haciendo un proyecto de Pueblo Nuevo como tal, que se llama Escuela y Café. Nosotros estamos rescatando la actividad cafetera del sector y el sector estatal nunca nos ha colaborado con eso. Simplemente el comité cafetero, como ente privado, es el que nos tiende la mano, las orientaciones para que las actividades campesinas se reactiven en la parte cafetera de nuestra región. Excelente, profesor Oscar, y felicitaciones. Yo quiero felicitar a todos ustedes, de verdad que son maestros de maestros, Jesús, profesor Yacine. Profesor Emilio, oiga, cuénteme una cosa, usted viene de Rededoro, ¿cierto? ¿Cuántos años de experiencia en el campo educativo y en el campo sindical? Primero que todo, Giovanni, buenas tardes, por esta invitación que tuvieron a bien para los compañeros de la provincia de Ocaña y de igual forma el sur del Cesar. De igual manera a los compañeros de acá de la provincia, específicamente los compañeros de Ábrego, con el compañero Oscar he tenido la oportunidad de encontrarme ahora en este movimiento. La mejor de las suertes. Sí, yo laboro en Río Oro, tengo 37 años de ser docente, el 90% ha sido en zona rural. En la actividad sindical he estado en la líder del sindicato, he estado atento a muchas cosas y he participado de unos grandes eventos, de grandes luchas que ha tenido el magisterio colombiano. Y como yo le digo a mis compañeros en el sur del Cesar y específicamente en Río Oro, tenemos que unirnos, tenemos que andar como un solo hombre, una sola mujer. Porque aquí estos gobiernos nunca nos han regalado absolutamente nada. Por decir algo, a través de la historia de las conquistas y luchas del magisterio, en la década del 60, que obviamente era yo un niño entonces, tenemos la historia de la marcha del hambre. Que aquellos compañeros del viejo Magdalena no fue un paseo ni una ida al agua de la Virgen un sábado acá, con todo el respeto de los ocañeros. Fue aquella pequeña caminata desde la ciudad de Santa Marta hasta la ciudad de Bogotá, que dura un espacio de más de 3 meses, donde maestros que prácticamente murieron en ese recorrido, a pie, donde acampaban, donde les cogía la noche. Pero dieron aquel gesto, esa huella, porque eso obligó al gobierno a que se solidificara o que se creara el situado fiscal, porque en esa época los maestros andaban como ruedas sueltas. Tenemos que mezclar la fuerza de los veteranos, la experiencia de los veteranos con la fuerza de los nuevos maestros. Es la única manera, pero esto no lo vamos a conseguir a la vuelta de 1 o 2 meses, esto puede durar 10, 15, 20 años. Y nosotros hoy, los que aún estamos todavía, del 22-77, que fue de un gran estímulo y de un gran beneficio para nosotros, que otras generaciones lo pelearan, lo aprobaran y que llegásemos nosotros en la década de finales del 70 y 80 y ahí hemos estado. Pero las conquistas continúan. Por ejemplo, el paro del año 93, que fue un paro más duro que el que hoy tenemos, para poder conquistar la ley 115 del año 94, Ley General de la Educación, donde está condensado todo lo que es fines de la educación, objetivos, inspección, etcétera, etcétera. Pero que poco a poco el gobierno, a través de sus decretos reglamentarios, las sigue cercenando. De igual manera, pero anterior a esa conquista estuvo la Ley 91 del 89, que es lo que consagra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que día a día es pisoteado por los gobiernos de turno. Esa es una situación. ¿Usted cree, profesor Emilio, que una pelea de este tipo, un paro de esta naturaleza, se gana o se pierde? A ver, el maestro... O cara o sello. Los maestros tienen que ser conscientes, porque no está escrito en ninguna página de la historia donde diga que la clase obrera, en el momento que se dispone a ir a una batalla, a una pelea, tenemos que salir triunfantes. Esto aquí no lo tenemos que jugar, ganar o perder. Nosotros, en ningún momento, en ninguna página está escrito de que tenemos que ganar. Ejemplos muchos. Mire, por ejemplo, los antiguos trabajadores de la Caja Agraria se dejaron tocar del gobierno y los desaparecieron. Pero una de las últimas conquistas y ejemplos que debemos nosotros continuar con ello es, por ejemplo, las batallas que dieron hace 5 o 7 años anteriormente los compañeros de Bavaria. 73 días en paro, en lucha, en huelga. ¿Y ganaron? No se ganaron, obviamente no le cancelaron un solo peso.
Y como no le cancelaron un solo peso, pues ellos tampoco pudieron contribuir en ese peso para prestaciones sociales. Pero ganaron la batalla. Porque es que también a nosotros, a través de los medios de comunicación a nivel nacional, le han mentalizado a los maestros que es que si vamos a un cese de actividades, nos descuentan un día, no reportan, entonces perdemos la prima vacacional. Prima vacacional que obviamente también es una conquista, que fue lo que le ganamos al gobierno de Samper Pizano, ¿sí? Pero no, aquí hay que correr el riesgo, nosotros hay que pelear. Y como dice por ahí en nuestro lenguaje pueblerino, nadie está muerto que pelea. Sí. Aquí tenemos que seguir luchando contra esto. A 10, 15 días de paro, ¿usted cree que se va ganando? Sí hemos ganado, la verdad que sí, hemos ganado. Lo que pasa es que los compañeros maestros tienen que tener una conciencia, tienen que tener una visión futurista. Era insólito pretender de que un gobierno neoliberal, retardatario, farsante como el de Juan Manuel Santos, nos iba a poner en bandeja el 28.32, que es el primer punto de nivelación salarial con respecto a los otros profesionales del sector obrero. No, eso no se lo cree nadie. Puso el 12. Está colocando el 12. El gobierno está apretando al movimiento, pero nosotros también tenemos apretados al gobierno. ¿Hay pesar o hay dolor sobre la pérdida de tiempo? Pues la verdad que, a ver, sí, a nosotros nos preocupa porque nosotros, además de ser maestros, también somos padres de familia. Y no solamente no se va a perjudicar el hijo de mi vecino, ni de mi compadre, ni de mi amigo, sino que también se va a perjudicar nuestros hijos. Pero tenemos que correr el riesgo, aquí no hay otra forma. Aquí no hay otra forma. ¿Usted cambiaría de gobierno o cambiaría política educativa, económica? Si estuviera en sus manos una solución a esta situación. La política educativa. Política educativa. Claro, pero esa política educativa, como dijeron los compañeros que me antecedieron, eso tiene un epicentro, la inversión económica. O sea, política económica. Obviamente, sí, la política, para poder manejar esto. Política educativa y política económica, obviamente. Profesor Emilio, una pregunta final con usted. ¿Usted cree que, a diferencia de otros movimientos, en esta oportunidad hay mayor unidad o hay proximidades de división? Giovanni, tu pregunta es muy buena. El magisterio tenía 14 años de no pelear. Cuando fuimos derrotados por el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Ahí se perdió. Sí, obviamente perdimos. Desafortunadamente perdimos y el victorioso fue el gobierno, que es bueno recalcar en la tarde de hoy que hay uno de los grandes triunfadores, fue este bellaco de Juan Manuel Santos, siendo ministro de Hacienda, que le quita por primera vez en ese entonces 60 billones de pesos a la educación pública en Colombia. Billones. Billones de pesos, 60 billones de pesos. Ahí está el historial. Cuando nos derrotan en el acto legislativo 01, que como efecto de ello aparece la ley 715, que bastante daño le ha hecho a los maestros. Pero perdieron porque no hay unidad. No, porque ya eso le tocó, fue al Congreso de la República. Y ahí se entregaron por la figura que siempre se ha manejado, la mermelada. ¿Y esta vez? ¿Esta vez hay unidad suficiente? Del magisterio sí, pero desafortunadamente la única bancada dentro del Congreso de la República que está apoyando al magisterio colombiano son los del Polo Democrático Alternativo. ¿El resto? Unidad nacional. El resto están pendientes de la mermelada. ¿Qué le pueden saquear a la educación y a la salud para aumentar el nivel del bolsillo? Profesor Emilio, muchas gracias. A usted, Giovanni, y a los compañeros, qué placer poder compartir con ustedes. Muchas gracias, profesor. Seguimos entonces pendientes en esta encrucijada, profesor Oscar, muy amable, en esta encrucijada que está viviendo la educación pública en Colombia. Sigue el paro de maestros. Esperamos entonces que en las próximas horas existan noticias agradables, porque hay conversaciones entre FECODE y el Gobierno Nacional. Muchas gracias a los invitados y a ustedes, amables televidentes, por estar aquí siempre en sintonía de TV San Jorge. Muy buenas tardes. Toda persona tiene derecho a la educación. Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que cumple una función social. Con el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a todos los bienes y valores de la cultura.